Buen día, profesora. Nosotros somos el equipo 2, conformado por Omar Vázquez, Mariano Holguín, Arturo Flores, Gabriel Soto y Aldo Martínez, presentando el protector auditivo L340 para casco de seguridad clase E dieléctrico. Protector auditivo L340 para casco de seguridad clase E dieléctrico. Su uso es proteger el oído de ruidos excesivos al que va a estar expuesto el trabajador. Su función del protector es reducir el nivel de ruido al que estaremos expuestos. Necesidad que dio origen al protector fue inhibir el ruido intermitente al que el trabajador está expuesto, evitando así la pérdida auditiva. Actualmente, bajo normas, es usado obligatoriamente como medida de seguridad. Evolución del protector auditivo. En primer lugar, se utilizaba el algodón en el siglo XVIII, principalmente en minas, para proteger el oído de los ruidos de excavadoras. 2. Poliuretano. Se aplicaba en la industria minera y mecánica en el año 1937 como tapones. 3. Silicona, vinilo, cera, elastómeros, aplicados como tapones en el año de 1998. Su evolución abarcó hasta los polímeros ABS con recubrimiento de polímero EPDM, que se usan actualmente. Para una mejor comodidad, el protector auditivo L340. ¿Cuándo usar protección auditiva? Esto es medido mediante un sonómetro, que permite medir el ruido al que estaremos expuestos en trabajos. Sí, los decibeles van de 60 a 70, el ruido es adecuado y la protección auditiva no es obligatoria. Pero si se llega a los 80 decibeles es considerado muy alto. Es necesario el uso de protección auditiva para no dañar nuestra salud. Componentes ingenieriles del protector auditivo L340. Este está conformado por 5. Vamos desde los arneses, que están hechos de acero 316L, material absorbente, casquetes, almohadillas y elementos de ajuste. Dibujo ingenieril. Protector auditivo L-340. Vista lateral. Todas las unidades están dadas en milímetros, con base a las medidas estándar del usuario promedio. Vista trasera y frontal del dibujo ingenieril. Todas las unidades están dadas en milímetros. Vista trasera y frontal de un protector auditivo. También sus unidades están dadas en milímetros. Diseño de almohadillas. Almohadilla de cuero proteico y espuma de poliuretano. Materiales que aíslan o reducen el ruido del usuario en mayor medida. Descripción de los componentes más importantes de protección auditiva 340-L. En la siguiente tabla compararemos el componente, el material y el uso. El primer componente es el casquete de protección tipo concha y el material es el ABS. El uso permite la protección de ruido en toda la oreja. El siguiente componente es la almohadilla de cuero. El material es cuero proteico fibroso. El uso hace que el casquete sea más cómodo. El siguiente es el material absorbente. Está hecho de espuma de poliuretano y absorbe y aísla el ruido. De operación. En la siguiente tabla tendremos los estados de protección auditiva L-340, comparándolos con la resistencia, el aislamiento del ruido y su rigidez. En intemperies sin colocar en la cabeza tendremos que tiene una buena resistencia, nulo aislamiento del ruido y buena rigidez. En intemperies colocados en la cabeza sin ajustar tendremos una buena resistencia, nulo aislamiento de ruido y rigidez. Expuesto al ruido y colocados en la cabeza sin ajustar al oído, tendremos buena resistencia, nulo aislamiento del ruido y buena rigidez. Expuesto al ruido colocado perfectamente, tendremos resistencia, aislamiento al ruido y rigidez. Ahora tenemos el nivel del desempeño de nuestro material. Para ello tenemos las siguientes propiedades, un rango específico y en función de este rango un desempeño esperado. Tenemos un módulo de Young de 2300 megapascales, lo cual nos da un desempeño alto. Siguiendo así, tenemos una resistencia de atracción de entre 41 a 45 megapascales, una densidad de 1.07 a 1.09 gramos sobre centímetro cúbico, lo cual tiene un nivel de desempeño bajo
Sin embargo, eso es lo que buscamos en este tipo de material y lo que estamos tratando de proteger, lo cual es la velocidad del sonido y una intensidad de ruido de entre 80 a 180 decibeles. Ahora tenemos la imagen siguiente, la cual nos va a indicar cómo va a funcionar nuestro sistema, en el cual tenemos un sonido incidente, el cual va a interactuar con nuestro material. Parte de este sonido va a ser reflejado por nuestro material y parte del sonido transmitido va a ser absorbido por nuestro segundo material. Una vez que tengamos una cantidad de ruido que nosotros aceptemos, va a ser parte del sonido transmitido que va a llegar a las personas, ya que no queremos que estén completamente sordos al ambiente. Ahora tenemos la determinación del primer índice del material. Tenemos como función el casquete de protector auditivo. Como objetivo, resistir impactos por partículas y ser un componente ligero. Como restricción tenemos la longitud y que debe soportar una carga de al menos 4500 newtons. Como ecuación objetivo tenemos que es la densidad por el área por la longitud. Como variable libre tenemos el área. Nuestras ecuaciones de restricción van en función del esfuerzo a la tensión y el área. Entonces, tomando en cuenta esta ecuación, hay que despejar la variable libre en el paso 5, en donde tenemos que el área es igual a la fuerza sobre el esfuerzo de la tensión. Entonces, sustituyendo la variable libre, obtenemos que nuestro índice de material es igual a el esfuerzo de tensión sobre la densidad. Así obtenemos nuestra primera carta, en donde obtenemos nuestros 6 primeros materiales en función de la densidad y el esfuerzo de la tensión. Ahora determinaremos nuestro segundo índice de material para el casquete protector auditivo. En este caso tenemos como objetivo repeler el sonido. Nuestra única restricción es la forma y tenemos nuestra siguiente ecuación objetivo, la cual va en base a el coeficiente de radiación acústica que va a incidir sobre el área del material por el coeficiente de eficiencia acústica. Para esto nuestras variables libres va a ser el área y la selección del material. Tenemos como ecuación de restricción el coeficiente de radiación acústica, el coeficiente de eficiencia acústica, nuestra área y el coeficiente de amortiguamiento. Bueno, como son parte de las ecuaciones. Entonces, despejando la variable libre, obtenemos que el área es igual al coeficiente de eficiencia acústica por R, que es nuestra radiación acústica, sobre M. Entonces, sustituyendo la variable libre, obtenemos la siguiente ecuación, en donde nuestro índice de material es igual a la velocidad acústica sobre la densidad. Y teniendo una ecuación en la recta, la cual nos va a permitir graficar. Y a través de esta igualdad, graficamos de la siguiente forma, en donde obtenemos nuestros 6 materiales en función de la densidad y la velocidad acústica. Mediante la carta de selección de materiales se determinaron el ABS, el polietileno, el polioximetileno, la mezcla de policarbonato y poliestireno, la resina epóxica y la mezcla de PVC y PMMA, obteniendo propiedades como el esfuerzo de atracción, la densidad, la velocidad acústica y el módulo de Young, logrando resaltar con mayores propiedades el polietileno de alta densidad. Para la determinación del segundo índice, tenemos como función el protector auditivo. Nuestro objetivo es absorber el sonido remanente que traspasa del casquete. Se plantea nuestra ecuación objetivo, nuestra variable libre y nuestras ecuaciones hasta obtener el índice del material, que es nuestra M3, módulo de Young sobre densidad. Con el índice determinado, se construyó la carta de selección que se muestra a continuación, representando los materiales tipo esponja que pueden reemplazar el poliuretano. Se destaca la esponja de PVC, la esponja de polietileno, la esponja de poliestireno expandido, la esponja reticulada de carbono, la esponja fenólica y la esponja de tereftalato de polietileno. Para la determinación del segundo índice, nuestro objetivo es minimizar el contenido energético de fabricación y masa. Se plantean las restricciones y se considera la variable libre la selección del material y el espesor, determinando el índice del material M4 que corresponde precisamente al módulo de Young sobre huella de carbono. Con el índice anterior, se fabricó la carta de selección que se muestra a continuación, representando materiales tipo esponja con relación de módulo de Young respecto a huella de carbono, y considerando los mismos materiales que la carta de selección anterior. Siguiendo el método de Ashby, procedemos a seleccionar 5 materiales propuestos, todos espumas, y elegidos gracias a la elaboración de las cartas de selección de materiales, sería la espuma de poliuretano,
de teraftalano de polietileno, una fenólica, reticulada de carbono, entrecruzada de PVC y de poliestireno expandido. Las propiedades a elegir, tanto físicas, mecánicas, energética y acústicamente, fue la densidad, el módulo de Young, el dióxido de carbono producido y la velocidad acústica. Pasando al cálculo del índice de ponderación, sabemos que es una herramienta la cual proporciona un enfoque lógico a la decisión de un conjunto de opciones, en este caso, nuestros 5 materiales de elección, basada en un proceso disciplinario y con criterios de evaluación, como antes ya lo hicimos, y con una comparación en un formato multidimensional, lo cual nos ayudará a elegir el material adecuado para nuestro componente. Gracias a esta útil herramienta tenemos como resultado, con un mayor índice de ponderación, al polietileno de alta densidad, siendo este el material más adecuado para nuestro componente, en este caso, nuestro casquete. Para el segundo índice de ponderación podemos observar que en nuestros resultados tendremos que la espuma reticulada de carbono es la opción más adecuada para nuestras almohadillas. Si bien tenemos un índice de ponderación muy cercana al de la espuma de poliuretano, lo cual, en comparación con una espuma reticulada de carbono, que es mucho más cara a comparación de una de poliuretano, esta será el material más adecuado. Para el proceso de fabricación, tenemos como primer paso el reactor de polimerización. Una vez pasando esto, seguirá un reactor en el cual se convertirá en látex y, teniendo látex, pasará por un coagulador, quedándose en un tanque en el cual pasará por un proceso de filtrado con agua, después por un secado con aire caliente y finalmente por un separador, teniendo como resultado nuestra resina polimérica ABS. Para el proceso de fabricación de la espuma de polietileno, esta se forma básicamente por la reacción química gaseosa de dos compuestos, un poliol y un azocianato. Aunque su formulación necesita y admite múltiples variantes y aditivos, dicha reacción libera dióxido de carbono, gas que va formando las burbujas. Es una reacción con expansión del volumen del líquido. Considerando que los cauchos de poliuretano sólidos son productos especiales, las espumas de poliuretano son ampliamente utilizadas y materiales bien conocidos. En muchos aspectos, la química de estas espumas es similar a la de los cauchos. Huella de carbono. En la siguiente tabla se compararán los materiales más propensos a ser usados en el protector auditivo L-340. Los materiales serán comparados con respecto a la huella de CO2 producida en producción primaria, el consumo de agua requerido, la energía requerida, si el material es reciclable o no, y el ciclo descendente. Entre los materiales más propensos a cumplir esta tarea tendremos el acrilonitrilo buteadienoestireno ABS, polietileno de alta densidad PSHD, polioximetileno POM, mezcla de policarbonato más poliestireno PCPS, resina epóxica y mezcla de policloruro de vinilo más polietileno metacrilato. Mediante la comparación entre el ABS y el polietileno de alta densidad, podemos destacar que el polietileno está por encima del ABS, ya que cuenta con propiedades físicas, mecánicas y acústicas superiores. En comparación con las espumas, el poliuretano presenta mayor módulo de Young. Sin embargo, la espuma reticulada de carbono supera al poliuretano en tener menor densidad y mayor velocidad acústica. Para finalizar y como conclusión, tenemos que por medio de los 7 pasos de selección de materiales de Ashby, seleccionamos 5 materiales propuestos. El polietileno de alta densidad fue el material que presentó mejores propiedades en comparación al ABS, que es el material con el que frecuentemente se elaboran estos casquetes, concentrando un mayor esfuerzo a la tracción, una densidad similar, una mayor velocidad acústica y módulo de Young. Cabe mencionar que son las principales propiedades a considerar para el análisis e evaluación de desempeño. Para el reemplazo de la espuma de poliuretano, la espuma reticulada de carbono manifiesta mayor velocidad acústica y menor densidad.
lo que lo vuelve ligero para su uso, aunque contamine más. Es ideal para su desempeño y de igual manera tiene una capacidad de absorción del sonido remanente mejor que el poliuretano. Gracias a CEDU-CEDUPAC fue posible determinar los índices del material para llevar a cabo la construcción de las cartas de selección. Mediante ellas, elegimos el material adecuado para la fabricación de nuestros componentes. Hasta aquí ya ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención y adjuntamos nuestras referencias para cualquier consulta.